hablando de cambios, la reconstrucción de uno mismo y de las relaciones con los demás, el poder construir algo nuevo que nos permita seguir adelante, muchas veces pasa por algo muy presente en la vida cotidiana y muy presente también en psicoterapia, como es el perdón, la capacidad de perdonar. Del perdón y de su poder liberador hablamos ahora con nuestro siguiente invitado. En Sin Distancias nos acompaña Manuel Villegas, profesor de la Universidad de Barcelona, psicólogo y psicoterapeuta de reconocido prestigio y larga trayectoria profesional y gran formador también de psicoterapeutas. Es autor de varios libros, entre ellos El error de Prometeo, Psicopatología del desarrollo moral y Prometeo en el diván. En ellos desarrolla su teoría sobre el desarrollo moral. Buenos días y muchas gracias. Hola, buenos días. Manuel Villegas, de visita en la Facultad de Psicología de la UNED, además de impartir un curso sobre el perdón y la culpa en psicoterapia, ha pronunciado una conferencia titulada Las dimensiones psicológicas del perdón, perdonar no es olvidar. Una conferencia que todos los interesados pueden recuperar, pueden escuchar en internet, en canal.uned.es, y que recomendamos absolutamente. Profesor Villegas, ¿qué interés tiene el perdón para la psicología y cómo lo aborda? Bueno, el perdón tiene un interés para la vida y, en consecuencia, la psicología tiene que interesarse por ese tema del perdón porque constantemente en la vida nos suceden cosas que luego necesitamos perdonar, no queremos perdonar, preferimos no perdonar, pero que precisamente no podemos olvidar. Y ahí viene el gran problema, ¿no? La pregunta, ¿podemos perdonar aunque no podamos olvidar? Uh-huh. Bueno, entonces, si no es olvidar, como dice el título de su conferencia, ¿qué es el perdón? Bueno, no se olvida en primer lugar porque la memoria no es algo voluntario. Digo, no, de eso no me quiero acordar, y cuanto más digo que no me quiero acordar, más me acuerdo. O sea, y en concreto para las experiencias negativas, agresivas, violentas, hay una parte del cerebro, que es el cerebro hipocámpico, donde se graban de manera intensa las experiencias dolorosas, negativas. Y por eso posiblemente no podemos olvidar. Lo que sí que podemos hacer es no recordar. O sea, no estar manteniendo vivo en la memoria el agravio, por así decirlo, ¿no? Y perdonar fundamentalmente es liberarse de los sentimientos que nos tienen atados a una experiencia negativa del pasado. Pero es un camino que no es fácil, porque la primera reacción que tiene una persona cuando se siente agraviada o violentada es el efecto contrario, es no perdonar. Es el rencor, es la venganza. ¿Cómo se produce ese camino desde el no perdón al perdón? Claro. Como dices muy bien, el primer momento, el agravio, nos sobrecoge, nos conecta con emociones negativas, con deseos de venganza, pero precisamente la cultura humana ha ido regulando esas necesidades de venganza sobre el agravio, primero a través de externalizar la justicia. La justicia no la podemos aplicar por nuestra propia mano. Eso sería la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, y es una escalada inacabable de dolor. Entonces, justamente, después de la justicia está el perdón, en el sentido de que yo me libero del agravio, me libero de la necesidad de vengarme, de la necesidad de hacer daño a aquel que me ha hecho daño. Y esa liberación generalmente es un recorrido importante. Hay personas que se pueden pasar años y años rumiando sobre los agravios que han recibido y todo eso les hace daño a ellos. O sea, hay un momento en que hace más daño el recuerdo y la rumiación sobre el agravio que no el agravio mismo. En todo caso, es un proceso largo, es un proceso reflexivo, sobre todo, ¿no? Requiere su tiempo. Exacto. Para que sea eficaz.
el perdón es una cuestión de algo instintivo, que enseguida te perdono. Normalmente no es así. No. Es justo lo contrario. Sí, es un proceso largo. Y a veces no es necesario ni siquiera perdonar al otro. Por ejemplo, el otro se puede haber muerto. Entonces no le puedo perdonar. Por ejemplo, el otro puede ser que no quiera para nada el perdón. O sea, el perdón básicamente es una liberación interna. Yo me libero de aquellos sentimientos que me tienen preso, me tienen atado a una experiencia del pasado. O sea, los efectos fundamentalmente son positivos en ese sentido y son para uno mismo. Exacto, en primer lugar para uno mismo. Los estudiosos de la psicología del perdón hablan de efectos positivos concretos. ¿Cuáles serían? Bueno, lo voy a sintetizar en una expresión de una persona que no era una estudiosa, sino que era una persona que había experimentado en su vida una experiencia tan traumática como la de estar en un campo de concentración durante años. Eran dos hermanas gemelas. Una se hizo miembro, diríamos, de estas agencias que perseguían a los nazis y que todo el día estaban reivindicando el reconocimiento de su victimización y que estaba instalada en este dominio de la víctima, ¿no? Yo soy víctima y por lo tanto necesito reparación. La otra hermana gemela decía, yo no me siento víctima, yo me he liberado, porque eso es una terapia muy buena. Primero, es gratuita, no tiene ningún coste, no tengo que ir al psicólogo, ni tengo que hacer ninguna inversión en nada. Segundo, me libera del pasado. Y tercera, me permite mirar al futuro. O sea que realmente esos son los beneficios del perdón. Yo fundamentalmente lo que se perdona es la deuda, la reparación. No hace falta que me repares. Pero a lo mejor no quiere decir que yo perdone al otro. Perdonar a otro significaría que yo quiero reconciliarme. Pero si no necesito reconciliarme, no quiero reconciliarme, prefiero no verle nunca más en mi vida, es totalmente legítimo. Y sin embargo yo puedo perdonar porque no espero que me paguen la deuda. Y profesor Manuel Villegas, ¿se puede hablar también de efectos negativos? ¿No puede resultar liberador o incluso recomendable el ni perdono ni olvido? El no olvido, como hemos dicho, no depende de la voluntad de uno. Es algo que más bien sucederá si yo realmente no me recreo en los pensamientos y sentimientos que me tienen atado al agravio, me iré olvidando. No que se me borre de la memoria, pero sí que no lo recordaré. Negativo sería si yo perdono por obligación, si yo perdono por chantaje, si yo perdono por quedar bien, si yo perdono porque por motivos religiosos o morales me toca perdonar. El perdón solamente se puede producir de manera eficaz y liberadora cuando uno está preparado, cuando uno hace un balance interno psicológico por el cual prefiere liberarse de este lastre, como quien se libera de una armadura que lleva pesada y que no le permite moverse ni avanzar, y a partir de ahí, de esta disposición interna, desde ahí perdona, pero sobre todo entender que lo que se perdona es la reparación, la deuda, no necesariamente al ofensor. Al ofensor puede ser que es decir, perdonar al ofensor significaría reconciliarme. Si quiero reconciliarme, lo hago. Si no quiero, no lo hago. No necesariamente. No necesariamente. A veces nos castigamos mucho a nosotros mismos. ¿Qué me puede decir de nuestra capacidad para perdonarnos a nosotros mismos? ¿Es más difícil que perdonar a los demás? Esta es una buena cuestión, el autoperdón, ¿no? Claro, perdonarse a sí mismo significa aceptar las propias imperfecciones, los propios fallos, y eso es un acto de humildad. Y es un acto, diríamos, en que nuestro narcisismo, que se ha visto herido, pues a través del reconocimiento de sus fallos, más bien crece, más bien se fortalece.
Pero si lo vivimos si la culpa la vivimos como un ataque a nuestra imagen, lo que tenderemos a hacer de manera espontánea será justificarnos, será proyectar la culpa en los demás, será, como se dice vulgarmente, quitarnos las pulgas, ¿no? Uh-huh. Háblenos del perdón en terapia. Usted lleva 40 años ejerciendo la psicología clínica y siendo terapeuta de familia, de grupos, individual. ¿Cómo se maneja el perdón en terapia? ¿Qué papel cumple? Bueno, cumple un papel si la persona está en el proceso de tener que liberarse de un pasado donde lo que le atan son los sentimientos negativos. Fundamentalmente es una liberación de sentimientos negativos. Y como decía esta mujer del campo de concentración, es un poder liberarse del pasado y mirar hacia el futuro. Pero evidentemente el perdón no se puede poner como una condición para el proceso terapéutico, porque es algo que tiene que ser muy auténtico. O sea, el autoengaño ahí no solamente no sirve de nada, sino que es perjudicial. Se ve mucho, por ejemplo, en las parejas. Eso es muy Estaba pensando justamente en ese ejemplo, claro, porque es típico en las parejas. Por ejemplo, típico. Los problemas de infidelidad que tantas relaciones rompen, ¿no? Exactamente. Porque no somos capaces de perdonar. Sí. En definitiva, claro. Es eso. Ahí justamente es una de las situaciones donde el perdón, como es tan interpersonal, está relacionado con acontecimientos que se han producido en una relación íntima. Casi es imposible separar la reparación de la persona, porque claro, la infidelidad o el maltrato. Si yo continúo estando con una persona que me maltrata, eso no tiene sentido. No solamente no tiene sentido, sino que no es bueno, porque está reforzando una conducta indigna, una conducta de maltrato, una conducta de vejación, y mientras dura y no hay un propósito de enmienda, no hay un cambio real, no tiene sentido. Es como si dijéramos, vamos a hacer la paz en Colombia, ¿no? Con las FARC, pero que continúen con las armas. Primero hay que cesar las hostilidades. Primero tiene que venir la paz antes que el perdón. Y la paz requiere, pues eso, unos pactos por donde la agresión se da por terminada. Entonces, en parejas, yo he visto casos realmente ejemplares en el sentido de beneficiosos terapéuticamente, donde ha habido un proceso de perdón, pero ese proceso de perdón ha sido después de que el ofensor ha hecho todo un proceso de cambio, de reconocimiento, de proceso personal, de darse cuenta por qué se comportaba como se comportaba, y ha hecho todo un proceso personal de terapia con la pareja al lado. La pareja ha sido testigo del proceso. Y entonces, a partir de ahí, y dada la voluntad, sobre todo de ella, de mantener la relación, ha sido posible este caso. Pero ahí hubieron muchos elementos, incluso externos. Por ejemplo, ambos tuvieron un accidente de tráfico. Esto les unió necesariamente. Uh-huh. Ambos tuvieron una situación en que la familia de él le perseguía a él. Y tuvieron ahí que hacerse fuertes. Ambos tuvieron que hacer frente al amante que todavía se metía por en medio. O sea, no es nada fácil. Muy complicado. Muy complicado, muy complejo, diríamos. Y tanto. Profesor Manuel Villegas, por último, me gustaría saber si el perdón conoce de género y de edad. Vaya pregunta. De género. A ver, se podría decir que culturalmente se espera más de la mujer, que sea comprensiva, compasiva, que perdone. Pero eso es algo que también vemos en terapia, sobre todo de pareja, que a lo mejor la mujer hace ese tipo de movimientos, pero en realidad luego saca la lista otra vez. A la mínima saca la lista, quiere decir que la lista está ahí. O sea, lo que se le debe, la reparación, está todavía pendiente y realmente no hay perdón. No olvida.
No olvida. No, pero no olvida no solamente porque se acuerde, sino porque lo retrae, lo vuelve a llevar a la relación. Y en ese sentido, realmente no ha habido perdón. De una manera formal, podríamos decir que sí, que la mujer tiende más al perdón, pero es algo que, mirado en profundidad, yo creo que ahí no hay diferencia de género. Uh-huh. ¿Y de edad? Y de edad, claro. La edad, yo creo que eso sí puede influir en el sentido que la persona que tiene un proceso vital, que le ha llevado a pasar muchas experiencias, y según cuáles sean las experiencias, no la edad por sí misma, sino porque la edad da la oportunidad de haber hecho un proceso madurativo que a lo mejor no da la juventud. A lo mejor en la juventud se perdona una cosa porque no se le da importancia, porque uno cree que va eso. Pero realmente el perdón requiere, diríamos, una madurez personal. De acuerdo, bueno, pues no queremos robarle más tiempo. Manuel Villegas, psicoterapeuta, formador de terapeutas, profesor de la Universidad de Barcelona, muchísimas gracias por su presencia en Sin Distancias. A vosotros por vuestro interés. Gracias.